¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. Y vamos primero con información y por supuesto después la opinión de lo que se ha venido desarrollando en los últimos días, en las últimas horas. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York subrayó este jueves que Genaro García Luna merece ser condenado a cadena perpetua. Sí, escuchó bien, cadena perpetua y a una multa mínima de $5 millones. En febrero pasado, el ex secretario de Seguridad Pública fue declarado culpable de todos los cargos por los que se le acusaba relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada y el falso testimonio ante autoridades estadounidenses, lo que le podría costar entre 20 años de cárcel y la prisión a perpetuidad. Pues bien, los fiscales se fueron a lo más alto en su escrito en el que razonan su petición de condena presentado este jueves. La entidad judicial insiste en que García Luna, como responsable de distintos cargos de seguridad, explotó su autoridad y su poder aceptando millones de dólares en sobornos de una organización que había jurado perseguir. La fiscalía también recuerda que la cifra de muertes en el tiempo en que García Luna estuvo en el poder como secretario de seguridad es de unos 62,000 estadounidenses víctimas de sobredosis y de unos 60,000 mexicanos. Incluso subraya que el hecho de que el acusado no manejara personalmente las drogas ni apretara el gatillo no es un factor atenuante, sino agravante, porque se aseguraba que sus manos estaban limpias mientras servía los propósitos del cártel de Sinaloa. Además, le reprocha que no solo no mostró el menor remordimiento por su conducta criminal, sino que cometió delitos adicionales de obstrucción a la justicia una vez detenido, pues se le acusa de haber organizado una trama clara de sobornos. Ahí tiene usted lo que pasa con Genaro García Luna, un personaje que, si ustedes me lo permiten, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, vaya que sería fundamental y clave para desentrañar toda la madeja de la narcopolítica, pero esto no sucederá porque a final de cuentas, ya lo hemos explicado, Estados Unidos no lo va a permitir. Ahora, es un punto muy interesante. ¿Dejarán ya completamente solo a García Luna? Porque hasta el momento así ha sido. Muy pocos de aquellos personajes que de una u otra manera se vieron beneficiados con este hombre han salido a dar la cara por él. Vía Twitter, sí, Felipe Calderón, por ahí Javier Lozano y otros más, pero quienes ganaron dinero con él, literal, se han hecho a un lado, ¿no? Esa es la realidad. Y según reporteros, periodistas que tuvieron la oportunidad de acercarse a su esposa, cuando era el juicio, no vimos a nadie, por cierto, a nadie de los ex colaboradores de García Luna o de los apoyadores a García Luna. Es cierto que ha habido varios periodistas que han seguido cumpliendo con lo que el cheque les manda, y por lo tanto han decidido en su momento seguir apelando a que no hay pruebas contundentes en contra de García Luna. Pero quien más me llama la atención, y le soy muy honesto, es Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de nuestro país, quien en diversas ocasiones ha, uno, negado, literal negado, que haya pruebas en contra de García Luna. Dos, desestimado los señalamientos de los fiscales en contra de quien fuera su secretario de seguridad. Y tres, asegurando que García Luna no era el responsable de la estrategia para combatir el narcotráfico en México. Combatir entre comillas, por supuesto. Es decir, aspectos que muestran un profundo temor de Calderón, una profunda ignorancia, en el menor de los casos, o de plano un profundo cinismo y desvergüenza, que es por lo que yo me inclino. ¿Por qué? Porque en realidad la relación entre García Luna y Calderón era muy cercana. No es solamente era una relación de jefe y empleado, de jefe y subalterno, de presidente y secretario. No, era una relación que iba mucho más allá, y con ella también la participación, si no personal, sí laboral, de varios integrantes de ese gobierno, quienes prefirieron omitir los hechos y dejar que las cosas pasaran, y que hoy se rasgan las vestiduras, como Germán Martínez, que todos los días aparece con una verborrea, como si el hombre de verdad, ¿no?, tuviera autoridad moral para poder, en algún momento dado, decir lo que fuera. Y como él, otros que están ahí metidos, ¿no? Seamos muy claros, es cierto que Estados Unidos dictó la estrategia de seguridad al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Eso es innegable. Felipe Calderón le ejecutó de una manera artera, de una manera criminal, sin importarle absolutamente nada más que quedar bien con sus patrones. Pero en la práctica,
Por lo tanto, en la práctica, el principal responsable de ese periodo sangriento de nuestro país no es Genaro García Luna, y no lo estoy defendiendo. Estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Es Felipe Calderón, quien encabezó la estructura que permitió que en México operara un Estado criminal dentro del propio Estado, que fue capaz de usar la principal política pública del gobierno entre 2006 y 2012 para posicionar, según la narrativa oficial, al cártel de Sinaloa. Hay un libro muy bueno del maestro José Reveles, se lo recomiendo muchísimo, que se llama Necropolítica y Narcogobierno, y en donde él recuerda que una de las estrategias publicitarias de García Luna, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, fue precisamente la detención arbitraria de delincuentes. ¿Para qué? Para justificar con cifras la presencia del ejército en las calles y las innumerables víctimas mortales que había dejado o que dejaba en ese momento la llamada guerra contra las drogas. Felipe Calderón no puede decir que no sabía quién era Genaro García Luna. Felipe Calderón no puede ser omiso ante esto. Felipe Calderón no puede quitarse ningún gramo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hubo testimonios de exfuncionarios del propio gabinete de Felipe Calderón, quien le advirtieron del nexo que García Luna ya arrastraba desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, en donde también habría varios personajes que tendrían que rendir cuentas. Rafael Maceo de la Concha, por ejemplo, como Procurador General de la República, Santiago Krill Miranda, como secretario de Gobernación, por citarle dos casos, el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, si no mal recuerdo, que fue, por cierto, nos decía el maestro Paco Cruz, asesinado por el propio Genaro García Luna, en ese famoso helicópterazo. Entonces había varios personajes ahí que sabían muy bien quién era Genaro García Luna y que respaldaron su ascenso a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero dentro del gobierno de Calderón también hubo voces. Estuvo el caso del general Tomás Ángeles de Guajaré, que también era una fichita, Tomás Ángeles de Guajaré, pero que a final de cuentas sabía quién era el otro y se atrevió a decirle a Calderón. El caso del comisionado general de la Policía Federal, el comandante Javier Herrera Valles, un hombre honesto y a quien el presidente en ese momento Felipe Calderón y el propio Genaro García Luna, pues prefirieron encarcelar, prefirieron intimidar, ¿no? Tratar de asesinar, que realmente, en el caso de Calderón, pues hacer algo al respecto, confirmando entonces que él estaba a favor de ese nombramiento. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. ¿De verdad vamos a creer que Felipe Calderón aceptó por sí solo ese nombramiento de un personaje ligado al narcotráfico, operador ya de los intereses del narcotráfico, del secuestro de nuestro país desde un sexenio antes, sin que Estados Unidos se diera cuenta, sin que Estados Unidos lo avalara, cuando supuestamente la cooperación y coordinación era determinante para combatir a los cárteles y en realidad fue una operación para ejecutar una mal llamada guerra injerencista de saqueo de recursos naturales y de necropolítica? Vamos a creer que la DEA y la CIA no sabían quién era Genaro García Luna, de verdad. Y de los funcionarios que estaban con Calderón, también nadie sabía, ¿no? Por lo menos son 20, por lo menos, ¿eh? Eso es un hecho. Podemos hablar del titular de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, ¿no? Quien tuvo control de la sección segunda encargada de la inteligencia militar, misma que en aquel sexenio se hizo la plataforma Pegasus, que es considerado el malware más avanzado a nivel mundial para el espionaje y con el que supuestamente combatían el narcotráfico. Está el caso del almirante Francisco Sáenz Mendoza, quien fue secretario de Marina y quien estuvo al mando del área de inteligencia naval. Además, este funcionario, obviamente ya fallecido, tuvo un estrecho contacto con las autoridades estadounidenses a lo largo de todo el sexenio y la institución que encabezó, incluso ustedes recuerdan, que fue la que ultimó al Barbas, Arturo Beltrán Leiva, ahí en Morelos, después de que éste confrontó a Genaro García Luna y en el marco del rompimiento con el cártel de Sinaloa. El propio Francisco Ramírez Acuña, hoy senador de la República, quien supuestamente sí habría hablado con Calderón de estos nexos de García Luna. Juan Camilo Mourinho, ya fallecido. Fernando Gómez Montt, Francisco Blake Mora, fallecidos. Tanto Blake Mora como Mourinho. ¿De verdad vamos a creer que fue el cártel de Sinaloa quien los ejecutó? Yo creo que sí, pero por órdenes de alguien más arriba, por órdenes de alguien que los vio en un momento dado como problema. Alejandro Poiré, quien fue secretario de Gobernación también en aquel sexenio,
Y todos tenían entre sus funciones garantizar la seguridad interior, participar en la política pública de la guerra, coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública precisamente para la operación de la llamada Plataforma México. ¿Qué pasa con Guillermo Valdés Castellanos, que anda muy tuitero ahí cuestionando al gobierno de López Obrador y cuestionando ahora la famosa, el presunto financiamiento del cártel de Sinaloa? Guillermo Valdés Castellanos era titular del CISEN y ha defendido públicamente a Genaro García Luna. ¿Qué me dice Jaime Domingo López Buitrón, ¿no? Quien también fue director general del mismo? Bueno, el propio Poiré también fue. Y quienes tuvieron que indagar hasta dónde llegaba la corrupción gubernamental. ¿Lo hicieron? Jamás lo hicieron. Bueno, yo estoy seguro que supieron, pero no hicieron nada. El caso de los procuradores, Eduardo Medina Mora, Marisela Morales, Arturo Chávez Chávez, eran los responsables de ejecutar operativos de combate al narcotráfico, de indagar, desarrollar investigaciones en torno a cada una de las organizaciones criminales. Jamás se dieron cuenta de lo que hacía García Luna. Medina Mora fue el que avaló este operativo estadounidense que a mí me ayudó a comprender quién manejaba el negocio de Rápido y Furioso. Germán Martínez, el ahora célebre Germán Martínez, Salvador Vega, Rafael Morgan, fueron secretarios de la función pública. Ellos tenían que fiscalizar la evolución patrimonial de todos los servidores públicos, incluido el propio Genaro García Luna. ¿Y qué pasó? Nada. O sea, absolutamente nada. Tenían que detectar casos de corrupción, como por ejemplo el peculado por más de 745 millones de dólares en que incurrió García Luna al obtener ilegalmente contratos con el propio gobierno federal a través de sus empresas de seguridad como Night Systems, como LTD, como Numbab Technologies, GLAC, ¿no? Contratos que fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, y en el sexenio de Peña del CISEN, del órgano de administración desconcentrado y prevención de readaptación social. ¿Qué me dicen los financieros? Agustín Carstens, Ernesto Arroyo, Ernesto Cordero, que quiso ser presidente, José Antonio Meade, que fue candidato presidencial del PRI y que le autorizaron los recursos a García Luna para la compra de sistemas de espionaje. Además, ellos estaban al mando de dos instituciones que supuestamente generan la inteligencia civil para evitar actos corruptos, ¿no? La UIF y el SAT. ¿Qué pasó? Absolutamente nada, ¿no? La realidad es que Felipe Calderón Hinojosa, hoy por hoy, yo siempre me he preguntado por qué se fue de México. Porque sabía y había una información de que era el siguiente en ser detenido. Por eso se fue a guarecer a España. Por eso huyó literalmente a España bajo la protección de los conservadores, como Felipe Aznar. Felipe Aznar, que de una u otra manera puede influir en que ciertas acciones por parte del Estado profundo norteamericano no se lleven a cabo. No todas, por supuesto, y no cuando los intereses estadounidenses están por encima. Pero la alianza de Aznar con políticos de la calaña de los Bush le sirve de cierto paraguas a Felipe Calderón Hinojosa. Pero Felipe Calderón difícilmente pisará México. Por lo menos en el caso de Cedillo, el tipo se vino a parar aquí a decir la sarta de tonterías que dijo, pero con la seguridad que a él no le pueden hacer nada. Lo mismo va a pasar con Peña Nieto, a pesar de todo. Y lo mismo pasa, y Fox no se ha movido donde está, con todo y que dice una sarta y sarta y sarta de tonterías. Y el caso de Salinas, bueno, sabes perfectamente por qué se fue desde antes. Pero Calderón, ¿por qué huyó? ¿Porque iba a ser víctima de una detención arbitraria? No, porque él es el responsable. Él fue el responsable de todo. Perdón, yo no creo que Genaro García Luna estuviera encima de él, ni mucho menos. Es cierto que Calderón y García Luna le respondían a una autoridad superior, que es el gobierno norteamericano. Esa es realidad, pero en la jerarquía nacional, García Luna era el hombre que operaba y Calderón el que mandaba. Así de claro. Además, ojo, ellos tenían un vínculo personal, tenían un vínculo profesional que no podemos ahora desaparecer. Un vínculo que fue construido con base a la complicidad en todos los sentidos. Hay una entrevista que le dio Roberta Jacobson a Jesús Esquivel, en donde dijo que el gobierno estadounidense sí había escuchado información sobre la corrupción y otros problemas, así le dijo de García Luna, pero que dijo que toda la información que ellos tenían había sido recibida por parte de las autoridades mexicanas, que las habían enviado las autoridades mexicanas.
Por lo tanto, lo que decía Jacobson también, ¿no? Ya sabe usted, los estadounidenses lavándose las manos, es que el gobierno de México sabía tanto como nosotros de García Luna, si no es que más, dice. Y nunca tomó acciones en su momento, fue lo que dijo textualmente en esa charla la ex embajadora refiriéndose al gobierno de Felipe Calderón, que obviamente en Twitter, bueno, respondió que él era inocente y todo eso. Pero Calderón nunca ha negado el papel de Juan Camilo Mourinho. Juan Camilo Mourinho, quien fue uno de los principales operadores para que García Luna llegara precisamente a la Secretaría de Seguridad Pública, que fue el que escuchó lo que le dijo el general Macedo, lo que dijo Marta Sagún, lo que dijeron los empresarios, y quien fue precisamente el que incluso recibió las quejas de Guajare, de, de otros personajes, por supuesto, del comandante Valles, de otros más, del propio Ramírez Acuña y que sin embargo no pasó absolutamente nada porque él le sugirió a Calderón que no hiciera nada. Y Calderón como corderito, ¿no? Así de sencillo, prefirieron esconder, ignorar las acusaciones acumuladas en diversos expedientes judiciales por el tema del secuestro, por el tema de ser un servidor público sumamente ineficiente desde la AFI. Calderón no investigó absolutamente a nadie porque no quiso, sin olvidar, claro, el papel que tuvo García Luna desde la AFI para espiar a López Obrador durante su campaña. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, es que el cártel de Sinaloa financió a Calderón, García Luna lo espió, García Luna persiguió a López Obrador, siendo García Luna titular del AFI, le tenía todo, todo amarrado, intervenido. ¿Usted cree que si López Obrador tenía un peso del cártel de Sinaloa, no se hubiera enterado García Luna, aunque el cártel de Sinaloa fuera autónomo, como quieren hacernos creer, y no le dijera? Pues lo hubiera sabido de inmediato, García Luna. De inmediato. ¿Por qué no hizo nada? Porque no había nada. Así de sencillo. Ahora, hay otros personajes, y ya casi terminamos, pero hay otros personajes que fueron determinantes también. Jorge Tello Peón, por ejemplo. Jorge Tello Peón es otro de los como Diego Valadez, como Hertz Manero, de esos antones del tema de la seguridad, ¿no? Quienes son herederos de las prácticas, legado, estructuras, guardianes del status quo de la Dirección Federal de Seguridad. ¿No? Tello, en ese momento, si no mal recuerdo, trabajaba para Cemex, ¿no? Para que vea cómo el poder económico siempre está ahí, en ese tipo de movimientos. Cemex, que no es cualquier empresa ni cualquier familia, los Zambrano, los que están involucrados como tal. Bueno, pues Tello es el padrino de García Luna en el ámbito del sector público. Tello fue su primer jefe en la carrera profesional del policía corrupto, esto en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando entró a trabajar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ¿no? Entonces, Tello Peón también fue uno de los personajes que más impulsó la carrera de Genaro García Luna, ¿no? Hay una declaración del Chapo Guzmán con Mario Arturo Acosta Chaparro, el general que ya está muerto, asesinado, que fue un chacal desde la mal llamada Guerra Sucia, en donde supuestamente el Chapo le contó que Tello Peón fue uno de los funcionarios públicos que le facilitó el escape de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, en enero del 2001, en donde también estuvo involucrado Hertz Manero, en donde también andaba metido los Yunes, ¿no? Todo esto. Y también Genaro García Luna anduvo en todo ello, ¿no? Otro personaje clave en todo este entramado es Héctor Slim Seade, que en ese momento, por supuesto, era director de la compañía telefónica Telmex, sobrino de Carlos Slim, hijo de Julián Slim, quien fue policía de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Y era tal el vínculo entre el sobrino de Slim y García Luna que este último le dedicó incluso un libro titulado ¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan? ¿No? Y ojo, Calderón no puede jamás desligarse de García Luna, aun y cuando su hijo haga berrinchitos en X y Margarita Zavala aviente discursos al más puro estilo de Cantinflas, porque además ahí están los testimonios periodísticos, las investigaciones periodísticas que confirman la relación personal íntima de estos dos personajes, incluso el propio Mourinho, ¿no? En donde incluso tenían hasta su propio bar y ahí se reunían en Los Pinos. Participaban en distintos eventos, desde partidos de fútbol, gotcha, y demás.
Entonces, por supuesto que sabían perfectamente lo que pasaba. Felipe Calderón Hinojosa es aún más culpable que Genaro García Luna, porque, insisto, aún y cuando en la estructura Estados Unidos les dictara órdenes a los dos por igual y el Estado profundo y demás, Calderón era el responsable de ese gobierno. Calderón es más culpable que Genaro García Luna. Si Calderón, por eso Calderón está escondido en España, no porque López Obrador lo persiguiera como se quiera hacer creer que fue un perseguido político, sino porque él sabe perfectamente quién, que si quisieran seguir la investigación realmente, el que sigue no es López Obrador, es Felipe Calderón. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si son ustedes tan amables. Compartan, por supuesto, el video. Déjenos su comentario, ya lo saben. Suscríbanse. Super chat, súper. Gracias. Esta semana no hemos tenido entrevistas. Les ofrezco miles de disculpas. Incluso no he estado ya en el chat en el último por unas cuestiones aquí de casa que hemos andado haciendo muchas cositas. Pero la próxima semana comenzamos con las entrevistas nuevamente para la noche y estamos con ustedes. Yo, como siempre, les agradezco su atención y un fuerte abrazo. Gracias. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.